Este programa es presentado por Albemarle y Bradford Hill. Conoce la voz de las mujeres de la industria más importante del país. Minería, energía, actualidad, el futuro de la industria y los desafíos más demandantes para nuestro país, a través de la visión de la fuerza laboral femenina. Aquí comienza Nosotras Somos Minería. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva jornada, nuevo programa, un nuevo capítulo de nuestro programa Nosotras Somos Minería. Este espacio donde conversamos con mujeres que tienen que ver con la minería, con la industria, con la academia, con autoridades que también están ligadas a la industria, el área del transporte, el área portuaria, el abastecimiento. Todos los días jueves. A veces en forma excepcional, por cierto, en otras fechas, pero siempre acompañándote desde Tocopilla hasta Coquimbo. Así es, porque estamos en toda la región de Antofagasta, en toda la región de Atacama y también en La Serena y Coquimbo. Vamos a agradecer a quienes son nuestros auspiciadores. Te cuento, ¿sabías que en Antofagasta está el único centro de investigación en cáncer de toda la macrozona norte de Chile? Bradford Hill acerca tratamientos innovadores y seguros para pacientes oncológicos. Te invito a conocer más en www.bh.cl o en Instagram @bradfordhill.cl. Y agradecemos también a Albemarle, una empresa pionera en la producción de litio a nivel mundial, con presencia en el Salar de Atacama. Mantiene un compromiso profundo con el medio ambiente y la colaboración, las comunidades y el desarrollo de una industria que impulsa el futuro energético de Chile. Tengo una interesante invitada para conversar en este primer bloque del programa. No habíamos tenido la oportunidad de hablar con ella antes. Hablo de la superintendenta del medio ambiente de nuestro país. Nos vamos a centrar ahí en información que está relacionada con la región de Coquimbo. La vamos a saludar, está conectada vía videollamada con nosotros, Marie-Claude Plamer. ¿Cómo estás, Marie-Claude? Lo primero, ¿está bien pronunciado el nombre? Hola, buenos días y buenas tardes, digamos, a todos y todas. Sí, está bien pronunciado. Un gusto de estar contigo y poder compartir y dar a conocer las labores de la Superintendencia del Medio Ambiente. Así es, bueno, nos vamos a centrar en distintas fiscalizaciones que dejaron varios cargos en el sector minero. En este bloque vamos a hablar de lo que ha ocurrido en la región de Coquimbo, pero me gustaría, Marie-Claude, que partiéramos contándole a nuestros auditores cuál es la labor que cumple la Superintendencia de Medio Ambiente. Por supuesto, mira, la Superintendencia del Medio Ambiente es el órgano dentro del Estado que se encarga de la fiscalización y de la respuesta sancionatoria ante incumplimientos de los instrumentos de carácter ambiental. ¿A qué instrumentos se refiere? Se refiere básicamente, quizás los más conocidos, a las resoluciones de calificación ambiental, al cumplimiento de los planes de descontaminación, por ejemplo, normas de emisión y otros instrumentos de carácter ambiental. La función, por lo tanto, es una función fiscalizadora, forma parte de la institucionalidad ambiental, no otorga permisos y su intervención es una vez que, por ejemplo, un proyecto ya dispone de su permiso ambiental, la superintendencia inicia ahí, respecto de ese permiso, sus competencias de fiscalización. Perfecto, ustedes no dependen de otro organismo del Estado. La superintendencia es un organismo descentralizado que no tiene una dependencia jerárquica directa del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, sino que el Ministerio ejerce una suerte de un control bien atenuado, pero este es un servicio público con patrimonio propio, con personalidad jurídica, etcétera. Es equivalente a otro servicio público, por ejemplo, al Servicio de Evaluación Ambiental o al SVAP. Todos forman parte de la institucionalidad ambiental y están bajo la supervigilancia del Ministerio de Medio Ambiente.
pero son servicios, digamos, cada uno distinto que responde por sus decisiones en relación a las competencias establecidas en la ley. Perfecto. Hablemos un poco de lo que ha estado pasando en este año 2025. Al cierre del año, las fiscalizaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente Coquimbo han estado formulando varios cargos contra el sector minero, básicamente. Hay dos casos, minera Piedras Blancas y minera Tres Valles, y se suma a esto, entiendo que durante octubre de 2025 también se formularon cargos contra el Parque Eólico Arrayán. Para iniciar ya esta conversación, a ver si nos puedes comentar un poquito de qué se han tratado estos casos en específico. Mira, la superintendencia, como digo, realiza a nivel nacional, digamos, su actividad de fiscalización. Para eso tiene, yo diría, dos líneas importantes. Una, la subprogramación o la programación, que es una suerte de planificación de la fiscalización que se hace anualmente, y otra es el impulso de la fiscalización, viene a veces por denuncias. Y las denuncias para la Superintendencia del Medio Ambiente es un input muy importante. De hecho, nosotros recibimos un número muy significativo de denuncias anuales. Si bien parte importante de estas denuncias están asociadas a ruidos, hay otra parte que se refieren a distintas materias. Ahora, la región de Coquimbo es una región que dispone, ¿no es cierto?, de distintas instalaciones y distintas materias que la superintendencia debe fiscalizar, desde proyectos mineros, materias de ruido, particularmente denuncias. También tenemos materias asociadas a humedales, por ejemplo, proyectos inmobiliarios, etc. En particular, respecto a las últimas formulaciones de cargo que se han realizado a dos, digamos, proyectos mineros de la región, quizás relevar, bueno, que tú has señalado, ¿no? La minera Tres Valles. En este caso, el impulso principal fue denuncias. Ahí se recibieron cerca de 10 denuncias ciudadanas que fueron entre el año 2021 y 2024, ¿no? Y que finalmente se gatilla toda una línea de investigación y que termina con la formulación de cargo. Termina, pero a su vez parte, hay un proceso, ¿no? Se hace una fiscalización, se formularon cargos, y eso significa que se inicia un procedimiento sancionatorio donde la empresa, en este caso el titular, puede, ¿no es cierto?, iniciar una serie de acciones, desde presentar descargos o presentar un programa de cumplimiento que permita, bueno, comprometerse a una serie de acciones, ejecutarlo y ver si, en definitiva, se logra el cumplimiento ambiental que se exige. Entonces, efectivamente, luego de las denuncias que se reciben en a propósito del proyecto Minera Tres Valles, que está ubicado en la comuna de Salamanca, para los oyentes, ¿no?, en el sector de Quimelco, la superintendencia coordinó fiscalización. Eso quizás también es importante señalarlo, ¿no? La superintendencia a veces funciona sola, es decir, puede ir a fiscalizar en solitario con sus fiscalizadores, pero en general va y coordina con otros organismos sectoriales con competencia en fiscalización ambiental, como en este caso se hizo con el SAC, con Cernagiomín y con la Dirección General de Aguas, ¿no? Se hace una fiscalización, por lo tanto, coordinada con los servicios sectoriales para hacer una investigación lo más completa posible. Las fiscalizaciones de la superintendencia, en este caso y en general, no solamente a veces se traduce en una fiscalización en terreno, a veces puede ser lo más obvio, ¿no? Quizás en este tipo de actividades, ir al terreno, observar, levantar acta, pero también hay una fiscalización que es en gabinete, ¿no? Y eso se traduce en que hay análisis de información
los titulares, en el cumplimiento de su resolución de calificación ambiental, normalmente tienen que hacer reportes, tienen obligaciones de monitoreo, de seguimiento, etcétera. Eso se analiza, pero se analiza, digamos, en la oficina, ¿no? Se recibe, etcétera, y también se hacen requerimientos de información al titular para comparar o para requerir cierta información que es necesaria para la continuidad de la investigación. Ya. Todos esos aspectos se hicieron en el caso de Minera Tres Valles. Estaba viendo yo que, en el caso de Tres Valles, habían denuncias ciudadanas 2021, de 2021 en adelante. Sí. ¿La superintendencia también actúa en base a denuncias ciudadanas? Bueno, en este caso, el impulso más importante para la superintendencia fueron las denuncias. Ya, perfecto. Ahora, por eso hacer contrapunto, Sí. que también podemos, la superintendencia de oficio, gatillar la investigación, programar, ¿no? A través del ejercicio de la programación, donde uno identifica por distintas razones que ese año va a fiscalizar una instalación determinada, ¿no? Pero hay una parte que es muy importante, que es el impulso de las denuncias que en este caso fueron importantes. De hecho, Coquimbo en minería, y también lo recalco como dato, es la región que tiene más denuncias ingresadas por rubro minero, ¿no? Y ahí tengo cerca de un 30%, cerca de 600 denuncias históricas, desde que la superintendencia es competente, en que ha recibido denuncias vinculadas al sector minero. Entonces, ahí da una importancia, ¿no?, de la denuncia en esta región asociado al sector minero. Disculpa que te interrumpa, quiero detenerme un poquito ahí, porque tú me dices Coquimbo es la que tiene más denuncias ingresadas en el sector minero, obvio. Sí. Sin embargo, no es la región que tiene la mayor producción minera en el país. ¿Estas denuncias entran a medianas, grandes, que son las menos? ¿Qué tipo de minería es? No tengo el dato acá directo, pero voy a decir una impresión, digamos, sí, conociendo un poco la naturaleza a veces de las mismas denuncias. Están asociados, yo diría, a mediana, a mediana minería, ¿no? Mediana y pequeña, ¿no? También hay denuncias asociadas a la gran minería que está ubicada en la región, pero Coquimbo se caracteriza también por tener mucha mediana y pequeña minería. Entonces, no tengo el dato exacto, quizás te lo puedo proveer, digamos, terminando la entrevista para que la puedas tú, quizás en un resumen después, poder compartirla. Quizás ese detalle un poquito más detallado. Quería detenerme en otro punto también, o detenerme en este mismo punto de la minería para pasar a otro, y que tiene que ver con, no sé si manejas tú cuál es la realidad, por ejemplo, de denuncias en otras regiones donde nos están escuchando a esta hora, como la región de Atacama, que también tiene harta pequeña y mediana minería, y la región de Antofagasta, donde está la gran minería. Mira, en materia minera, te digo los datos, Coquimbo, a nivel histórico, es la región que tiene el mayor número de denuncias, lo que conversamos ingresadas alcanza cerca del 30%, cerca de 600 denuncias. Le sigue la región metropolitana, ¿ya?, con el 17%, y Atacama con el 10%. Ahora, esto es vía denuncia, ¿no? Es vía denuncia. Y por eso es importante decir esta otra parte. La superintendencia, la denuncia es un medio importante que puede gatillar o gatilla una línea de investigación. Puede ser que esa denuncia, por ejemplo, la superintendencia no sea competente, puede darse. Y ahí hay un análisis de admisibilidad de la denuncia. Puede ser que no esté sometido a un instrumento de carácter ambiental, en ese caso se va a derivar
probablemente la autoridad sectorial, hacer la FIUMIN, etc. Entonces hay una serie de factores, cuando uno analiza el ingreso en las denuncias, que empiezan a matizar los números, ¿no? Pero sí, lo que es importante, que es un instrumento útil que puede guiar a la superintendencia en la investigación, ¿no? Es importante. Por eso también la superintendencia ha mejorado sus canales de denuncia, de hacerlo de una manera mucho más amigable. Hay un sitio web donde se puede hacer la denuncia, se ha mejorado muy considerablemente la posibilidad, ¿no es cierto?, del carácter amigable, ¿no?, para poder denunciar sin mayor problema a través del portal y a través de los medios tradicionales, oficina de parte, etcétera. Fíjate, quiero detenerme en otro punto, volviendo un poquito atrás. Sí. Al tema que tiene que ver con los permisos ambientales. Volviendo a lo que hablábamos en un principio, esta minera que había recibido denuncias ciudadanas, estamos hablando de Piedra Blanca, que habría recibido denuncias ciudadanas por afectación a terrenos de pastoreo porque no cortaban con permiso ambiental. ¿Es muy común que empiecen a operar sin permisos ambientales o esa es la excepción? Mira, yo no me atrevería a decir que es la regla, ¿no? En general, la actividad que nosotros tenemos más identificada está vinculada a algún permiso ambiental, ¿no? Hay un universo que está siempre en una línea gris, ¿no? Está entre superando el umbral de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, bajando el umbral del ingreso. Hay ahí un universo. Yo no me atrevería a decir que es la regla, porque sería un poquito irresponsable. Nosotros como superintendencia tenemos un catastro de unidades fiscalizables que está vinculado a la información que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental a partir de la resolución de calificación ambiental que va dictando. Nosotros a través de las denuncias, por ejemplo, podemos identificar unidades fiscalizables que no las teníamos en el catastro. Por eso es importante la denuncia, porque nos permite mirar a veces donde no alcanzamos a llegar o a ver. Por eso la denuncia es una ayudante a la actividad fiscalizadora, ¿no? Y que es interesante cuando viene, ¿no es cierto?, correctamente formulada, etcétera. Exacto. Es una muy buena herramienta. Ahora, sería bueno quizás, que en la minera Tres Valles hubo un episodio en junio del año 2024 que gatilla, ¿no?, toda la actividad mucho más inmediata de la SMA. Es un derrame de líquidos lixiviados, ¿no es cierto?, que se produce o que provienen de las pilas de lixiviación y que habrían alcanzado la quebrada de Quilmenco, ¿no?, en la cual confluye el río Choapa. Esta contingencia, este derrame, gatilló la dictación de medidas provisionales, ¿no?, por parte de la superintendencia. Y quizás también podríamos ahí detenernos un ratito, porque también es una herramienta bien útil de la superintendencia que permite gestionar riesgo ambiental, ¿no?, que es dictar medidas. ¿no? Eso lo pueden hacer. Nosotros lo podemos hacer, muy importante, es una atribución fundamental para gestionar un riesgo ambiental. Evitar, por ejemplo, que un riesgo ambiental se transforme en un daño a algún componente ambiental o derechamente en daño ambiental. Entonces, antes, ojalá, ¿no?, que uno llegue en esas condiciones, decir, mire, acá se está produciendo, se produjo una actividad o se está produciendo un derrame, hay que dictar medidas para contener los efectos, para eliminar, ¿no?, terminar la continuidad de los efectos y permitir gestionar, ¿no?, que este riesgo se transforme en una cosa mayor, más gravosa. Y en el caso de esta minera, se dictan medidas en junio también del 2024
justamente para eso, ¿no? Ahí se pidió vaciamiento de piscinas, se pidieron, digamos, una serie de contenciones para evitar, ¿no?, que esto llegue o se siga masificando hacia cursos de agua. La herramienta entonces es fundamental y por eso también la importancia de la oportunidad de la llegada de la superintendencia, claro, para poder actuar correctamente. Marie-Claude, otro de los casos que ocurrieron en Coquimbo fueron los cargos contra un parque eólico, específicamente sí, Arrayán. En este caso, ¿cuáles fueron los cumplimientos de la empresa? Mira, quizás contarte un poquito antes, porque en este tipo de proyectos eólicos de energías limpias, sí, la superintendencia durante el año 2025 identificó una suerte de priorización, ¿no? Considerando buscando en definitiva que había una gran, digamos, actividad de proyectos en etapa temprana de ejecución o en ejecución, donde los principales impactos de estos proyectos ambientales identificados en sus permisos ambientales están asociados a biodiversidad, flora y fauna, ¿no? Y normalmente el principal impacto de estos proyectos es la etapa de construcción, ¿no? Eso en términos generales. Ahora, nosotros tratamos, y lo digo como antesala, ¿no?, a esta formulación de cargo en particular, que tratamos de priorizar dos elementos este año. Uno, la fiscalización oportuna, ¿no?, llegar oportunamente a fiscalizar en etapa temprana a los proyectos en ejecución, y si se identificaban hallazgos de relevancia, lograr la respuesta a esos incumplimientos también en tiempos oportunos. Cuando hablamos de tiempo oportuno, y esto es algo que para nosotros es un trabajo muy importante, era ojalá dentro del año calendario, ¿no? Ya. Eso es una línea que lo logramos hacer en varios, digamos, hitos y proyectos. Y eso es como explicación general, porque en el 2025 hicimos varias intervenciones y tuvimos buenos resultados respecto a esta forma de abordar estratégicamente un sector. Y efectivamente nosotros en octubre de este año formulamos 4 cargos al proyecto eólico Arrayán Coquimbo, 2 graves y 2 leves, ¿no? Este es un proyecto que tiene un permiso desde el año 2010, se modifica el año 2012, es decir, un proyecto que ya tiene varios años, sí, ¿no? Y que contempla la construcción de cerca de 50 aerogeneradores, es lo que tengo, es decir, es importante. Y también se gatilla por denuncias, ¿no? Tenemos 8 denuncias y lo que se denunciaba ahí era el aumento de la superficie intervenida por la construcción de caminos, de nuevos, instalaciones de torres no autorizadas por la RCA, y que habría generado erosión de suelo, afectación de cactáceas y otras afectaciones de especies nativas. Eso hace sentido con lo que nos planteabas tú al principio, cuando tocábamos el tema de los parques eólicos, que básicamente estos incumplimientos se dan en el proceso de instalación o de construcción. Claro, o de proyectos que ya tienen varios años, como en este caso, ¿no? Porque tenemos otros proyectos que están recién iniciando su ejecución. Ese es un foco de interés para la superintendencia, porque de acuerdo a su propio permiso ambiental, los principales impactos ambientales están vinculados a la etapa de construcción. Pero tenemos otros proyectos que son de mayor, digamos, que tienen más años con permisos ambientales como este, pero que también están haciendo ya sea nuevas intervenciones, ¿no?, como por ejemplo en este caso caminos, instalaciones, donde se identifican, ¿no?, y se han identificado este tipo de afectaciones.
Y esa, entonces, en este caso, también las denuncias tuvieron un rol importante y se fiscaliza. En marzo nosotros hicimos la fiscalización con CONAF, con DGA, con Salud, para poder levantar la información que finalmente termina con la formulación de cargos en octubre. Entonces, acá son cargos de distinta naturaleza. Uno de ellos, estoy acá leyendo, es la modificación unilateral de la densidad de plantaciones comprometidas para la revegetación de una especie arbustiva en un sector determinado, ¿no? ¿Qué significa eso en la práctica? Claro, el cumplimiento de obligaciones RCA. Ahora, este titular presentó un programa de cumplimiento, es decir, él es un instrumento voluntario, ¿no?, que tiene que acogerse a una serie de exigencias reglamentarias y legales. Lo presentó hace, digamos, un par de semanas, en noviembre, y hoy día se encuentra en revisión, ¿no? Ese programa de cumplimiento, el titular tiene que hacerse cargo de cada uno de los cargos que se le hicieron, presentar acciones y medidas para hacerse cargo de estas imputaciones, para volver al cumplimiento ambiental y hacerse cargo de los efectos ambientales en el caso que lo haya generado. Y luego, si este programa se aprueba, tiene que ejecutar. Y si lo ejecuta como en los términos que se aprobó, el beneficio del titular es que no va a ser sancionado, ¿no? Por eso es la importancia del programa de cumplimiento y de la exigencia al cumplimiento ambiental del programa de cumplimiento que se presenta y que tiene que ser aprobado o rechazado por la superintendencia, ¿no? Perfecto. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Hay tanto que conversar y tanto que aprender relacionado con temáticas como esto, pero espero que no sea la última vez que podamos conversar sobre estos temas que son tan interesantes. Hay que la ciudadanía sepa que están los canales para hacer las denuncias. También eso me parece que es importantísimo. Y no, yo te agradezco un montón. La verdad que para nosotros, mientras más información se entregue, más podamos nosotros también contar cuál es el rol de la superintendencia, qué es lo que está haciendo, y contribuir a esa información para nosotros es fundamental, más en canales especializados como el tuyo, que nos permite también llegar a un mundo especializado, pero que también es importante conocer el rol de la superintendencia en toda su magnitud, ¿no? En toda su magnitud, conocer regiones, cómo inciden determinados proyectos en el devenir de una región o el comportamiento en relación a denuncias o el rol de la superintendencia en esos casos. Marie-Claude, muchas gracias por haber compartido con nosotros, que estés muy bien. No, muchas gracias a ti, saludos a todos y todas. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Chao. Interesante conversación con la superintendenta de Medio Ambiente de nuestro país. Con eso vamos a comenzar a irnos ya a la pausa comercial, pero no te vayas de nuestra sintonía, ya vamos a volver con otra interesantísima invitada en breves minutos. Vamos a hablar en este bloque sobre los recursos hídricos. Fíjese, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, en conjunto con la Dirección General de Aguas de nuestro país y el Ministerio de Obras Públicas, se está impulsando una nueva fase de lo que se ha llamado el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos. Se habla de un hecho esencial, ya que por primera vez integra activamente al sector privado, entre estos la minería, que valga decir, son los responsables del 80% del consumo de agua. Vamos a conversar en este bloque con la Coordinadora Nacional de la FAO para el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los recursos hídricos. Irene Bernaus está conectada con nosotros. Ella es ingeniera agrónoma, magíster en recursos hídricos, tiene más de 17 años de experiencia especializada en hidráulica, regadíos, gestión hídrica, principalmente en España y también en Chile.
¿Cómo estás, Irene? ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la instancia. Muchas gracias a ti por conversar con nosotros. Irene, me gustaría partir hablando un poquito de ti. Bueno, tú con mucha experiencia, de acuerdo a lo que estaba viendo tanto en España como en Chile. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en la FAO? O en este programa de la FAO. Sí, mira, este proyecto de FAO partió en junio del año 2023. ¿ya? Por tanto, llevamos ya un buen recorrido en la implementación del proyecto, en el que la construcción de este instrumento de planificación es el eje central, pero no el único. Ya, digamos, perfecto. Y tú estás en Chile hoy día, ¿tú vives en Chile? Sí, yo vivo en Chile. Ya, perfecto. Y estamos acá con un equipo de FAO desarrollando este proyecto. Ah, hay un equipo completo acá. Ajá. Perfecto. Oye, bueno, para comenzar me gustaría que nos contaras, así a grandes rasgos, cuál es, de acuerdo a lo que ustedes han visto hasta ahora, el desafío hídrico que está enfrentando nuestro país y cuál es el rol que de alguna forma tiene este plan de adaptación al cambio climático para el sector de los recursos hídricos. Sí, gracias, Patricia. Mira, Chile enfrenta un estrés hídrico severo y sostenido. Es algo que ya conocemos y que está asociado a la megasequía, que es este periodo de sequía de la más extensa en que se tiene registro en este país, donde podemos ver una disminución en la disponibilidad de agua, tanto a nivel superficial como subterráneo. Hay un aumento en la frecuencia y la intensidad de esta sequía y por ende, hay una creciente presión sobre las cuencas, ¿cierto? En los diferentes territorios, pero, por ejemplo, en las macrozonas norte y centro es donde se ve más acusado este escenario. Ya. Esto impacta sobre la producción de alimentos, pero también sobre la industria y los ecosistemas y, en general, la vida de las comunidades. En este sentido, el plan es una herramienta estratégica que quiere orientar al país en materia de adaptación en recursos hídricos. Por eso su objetivo central es avanzar hacia la seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica es poder tener el acceso en cantidad y calidad de agua para estos actores, ¿no? Tanto las personas, las comunidades, como los ecosistemas, como obviamente el desarrollo productivo. Desde una mirada resiliente y obviamente incorporando un enfoque de género como componente transversal. ¿A qué te refieres con incorporar un enfoque de género en este estudio o en este plan? Sí, significa que en todo el desarrollo de las actividades, tanto participativas como en el propio instrumento, se ha tenido una mirada en cómo hay una mayor afectación a grupos vulnerables ante el cambio climático, entre ellos las mujeres y especialmente mujeres rurales en el ámbito hídrico. Perfecto. Ya. Ahora, volviendo un poco al tema, se habla de una instancia clave. Hablemos un poco de estos talleres virtuales. Entiendo que son alianzas para la gestión sostenible del agua. Son talleres que están dirigidos a quiénes. ¿Cuál es la importancia de la convocatoria al sector privado? Sí, efectivamente, porque el sector privado es un actor clave. Entender que aproximadamente el 80% del agua utilizada en Chile cae sobre el sector privado en los diferentes rubros, ¿no? Destacamos que es muy relevante para la agricultura, pero también en otros sectores como minería, industria, producción energética, en hidroeléctricas, incluso acuícola o el ámbito de la producción de agua potable desde las empresas sanitarias. En este sentido, la adaptación al cambio climático desde el sector productivo es una corresponsabilidad. Entonces, estos talleres buscan convocar a las empresas para permitir entender cuáles son sus desafíos, cuáles son sus brechas, sus oportunidades de inversión, identificar tecnologías que ya estén implementando o prácticas innovadoras para mejorar la eficiencia hídrica y de alguna forma codiseñar respuestas de adaptación en cada uno de estos sectores con esa mirada de enfoque territorial. Entonces, estos talleres son una invitación a los actores clave, que son las personas dentro del mundo empresarial y las asociaciones gremiales, para tener estas miradas de tanto el sector minero como agrícola, forestal, energía, acuícola, industria, sanitario, etcétera.
A propósito, bueno, esto es macrozonal, se está impartiendo ¿dónde los talleres y hasta cuándo? Mira, los talleres son macrozonales, son 4 talleres macrozonales, la zona norte, centro, sur y austral. Ya se ejecutaron los talleres de la macrozona norte y hoy día tuvimos con la macrozona centro. Ya, perdón, mañana, sí, déjame detenerme en la macrozona norte. Ahí estamos abarcando desde Arica hasta Coquimbo, hasta la región de Coquimbo. Ya, que Coquimbo, yo diría, dentro de la zona norte ha sido la región que más ha sufrido y ha padecido la sequía de los últimos años. Sí, así es. Entonces, esa instancia ya la hemos realizado. Ya, ¿y cuál fue la respuesta? ¿Qué recogieron de eso ustedes? Mira, actualmente se está sistematizando todos los aportes que quedaron desde los actores porque se realizó ese taller el martes. Fue ahora ya. Sí, fue ya. Bien reciente. Sí. Pero lo que quiero mencionar es que es darle la oportunidad a todos aquellos actores que no pudieron participar de esa instancia, que aunque no formen parte de estos territorios, se pueden sumar a las instancias que están planificadas para mañana en la zona sur y para el martes día 16 de la próxima semana en la zona austral. Si bien hacemos esta convocatoria diferenciada para lograr aunar actores territorialmente, son bienvenidos todas aquellas personas que no pudieron participar en un primer momento y sumarse obviamente a estas otras. Hablábamos recién de que el 80% del consumo del agua en nuestro país está relacionado con el ámbito privado. ¿Cuál es el rol que juega ahí la minería? Bien, sí, aquí es importante destacar que a nivel nacional la gran parte del consumo hídrico corresponde a la actividad agrícola, ¿ya? Ahora, el punto es que territorialmente el sector minero debe tener esta mirada también a nivel de cuenca, porque es diferente la realidad de ciertas cuencas donde el peso agrícola es muy fuerte frente a otras en que tal vez el rubro minero tiene un impacto mayor. Pero la minería es un actor estratégico, es decir, es un rubro que ha desarrollado innovaciones importantes en uso de fuentes no tradicionales, como la desalación, sí, pero también en aspectos de recirculación del agua dentro de sus propios procesos, un monitoreo exhaustivo, tecnología para incrementar la eficiencia hídrica. Entonces, estos avances son particularmente relevantes en el país, donde hay este escenario de restricciones crecientes en la disponibilidad hídrica. En este sentido, lo que son las empresas mineras y el rubro minero en general, incluso sus proveedores, pueden aportar experiencias y tecnologías que aceleran estas soluciones para avanzar en seguridad hídrica. Y lo más importante es que también pueden ser replicadas por otros actores o incluso otros sectores. Por ello, su participación en la elaboración de esta estrategia es clave. ¿Cómo vieron la recepción ustedes en la macrozona norte? Hubo diferentes actores de diferentes rubros. Se convocó no solo al sector privado, sino también a ciertos actores del sector público, porque lo que se busca es que también haya o potenciar ciertas alianzas o conversaciones, diálogos público-privadas, justamente para aunar estas visiones de necesidades, brechas actuales, pero también oportunidades. Y también de la mano de la academia. La academia genera un conocimiento que también respalda y acompaña estos procesos, digamos, de innovación tecnológica y conocimiento científico. Perfecto. Ahora, hablábamos recién de este 80%, donde tú nos dices la mayoría de ese porcentaje está relacionado con la agricultura. Con estos planes que hay de, primero, ir creando conciencia, usar bien el recurso e ir buscando nuevas metodologías de ahorro o de sostenibilidad o reutilización, ¿a cuánto podríamos bajar ese 80%? Bueno, buena pregunta, es una pregunta clave. No tenemos la cifra o la solución exacta, ¿no? Deberíamos ser bien realistas de en qué punto estamos, pero sí con una mirada de que es una necesidad país. Es decir,
el escenario climático no va a cambiar aparentemente a favor, es decir, no se perciben a nivel global país un incremento en las precipitaciones que nos haga pensar que volveremos a escenarios climáticos, digamos, donde había una abundancia del recurso hídrico. En ese sentido, debemos avanzar en incrementar la eficiencia hídrica. ¿Y cómo? A nivel de cuenca es importante tener esa mirada y esa conversación entre todos los actores de la cuenca y sus diferentes sectores, tanto productivos como también, por ejemplo, el agua para consumo humano y para sostener los ecosistemas. Claro, a mí me parece interesante ese punto, fíjate, porque lo planteo así de nuevamente. Hablamos de un 80% y muchos esfuerzos y estudios para lograr bajar eso. Pero uno dice, ¿cuánto vamos a bajar? Porque si hay toda una inversión y un estudio para bajar en un 0,5% o en un 1 o en un 2, es nada respecto a lo que necesitamos. O replanteo la pregunta, ¿cuánto necesitamos bajar para llegar a algo óptimo? Mira, más que llegar a una cifra, lo que necesitamos es un equilibrio entre la oferta y la demanda. Ya. Entendamos que la oferta son las precipitaciones, ya sean líquidas, forma de lluvia, nieves, sí, y nuestras reservas en acuíferos, ¿ya? Frente a las demandas que competen tanto para agua potable como para los diferentes sectores productivos. Entonces, si el cambio climático está afectando sobre nuestra oferta y nuestra disponibilidad de agua, diferenciadamente en los territorios, esa es como, digamos, la complejidad de dar una cifra, implica que nuestra demanda se tiene que ir acomodando a esta nueva realidad hídrica de menores lluvias, descenso en las napas subterráneas. Ya. Ahora, yo me imagino también, me corrige si me equivoco, Irene, porque aquí la experta eres tú, pero yo me imagino que esta realidad con la que estamos hoy día no solamente es cambio climático, aquí debieran conjugarse otras situaciones. Cambio climático, escasez, sequía y mayor consumo humano. El norte de nuestro país tiene hoy día más producción y más proyectos mineros que lo que tenía hace 10, 15 o 20 años atrás. Por lo tanto, mayor consumo pese a las plantas desaladoras. ¿Eso también ha ido afectando? Claro, lo que pasa es que el sector privado lo que ha hecho es anticiparse, específicamente el rubro minero, ha sido anticiparse a esta realidad climática a través de la construcción de desaladoras que aportan ese recurso hídrico necesario para su continuidad operacional, ¿ya? Pero eso no es la única fuente, y eso es lo que quisiera también poner un poquito de énfasis, que es el desarrollo de las empresas en mejorar sus procesos de recirculación, es decir, agua que utilizaron durante sus procesos, la vuelven a incorporar en sus flujos, es decir, vuelven a hacer un nuevo uso sin la necesidad de nuevos metros cúbicos, por así decirlo, al sistema. Ya. Y también tecnología que opere con un menor consumo. Es decir, cuando antes utilizábamos más, ahora vamos a cambiar la tecnología, vamos a adecuar nuestros procesos para descender ese consumo. ¿Qué rol sientes tú o sienten ustedes que juega en esto el Estado? Me voy a algo, yo no sé qué porcentaje de cuánto afecta esto de la problemática, si tenemos el 100% del problema, si lo que te voy a nombrar representa un 50 o un 0,5. Pero ¿qué rol juega el Estado, por ejemplo, a la temática que fue muy discutida en nuestro país hace unos años atrás, como los derechos de agua? Regularlos, o frente a la temática de la cantidad de metros cúbicos por segundo de napas subterráneas que pueden utilizar las empresas mineras. Bien, aquí es un tema puramente, digamos, de regulatorio, digamos. Pues, claro, por eso te pregunto, ¿qué rol tendría que jugar el Estado ahí? Bien, el Estado va a tener que evaluar cuáles, qué acciones tiene que tomar para que los derechos de aprovechamiento de agua puedan efectivamente
digamos, responder a las necesidades del país, ¿ya? Ahora, el marco regulatorio principal es el Código de Aguas, entonces el Estado se está moviendo en esa normativa vigente, y dentro de ello el papel que juega este plan de adaptación es dar ciertas orientaciones sobre actividades que puede hacer en el marco normativo actual, ¿ya? Perfecto. Entonces, cualquier mejora normativa de adaptación va a tener que verse, digamos, como un trabajo propio de los equipos legales. Y eso es claramente parte del rol, entiendo, que están jugando o que juega la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dentro de este plan. Sí, lo que hacemos como FAO es acompañar a los estados en las necesidades que tienen, en este caso en concreto, brindando las capacidades técnicas para desarrollar este instrumento. Finalmente ya comienza a irse el tiempo, pero para ir avanzando, entiendo que se ha avanzado también en los primeros indicadores de seguridad hídrica para nuestro país. ¿Qué significa este paso? Sí, esta es una consultoría que estamos desarrollando y que tiene, desde mi punto de vista personal, un alto impacto territorial. ¿Por qué? Porque se habla de inseguridad hídrica, pero no tenemos, o hasta el momento, no teníamos una forma de medir y de cuantificar qué tanta seguridad o inseguridad hídrica teníamos en los territorios. Entonces, tenemos que partir por establecer una metodología para construir estos indicadores que nos sirvan después para poder evaluar el estado y la evolución de la seguridad hídrica bajo el contexto del cambio climático en los territorios, es decir, a escala de cuenca, en la unidad territorial, digamos, de cuenca hidrográfica, que es donde se recomienda este análisis. Entonces, se genera esta batería de indicadores y se va a tener que ver cómo van evolucionando estos indicadores con la toma de decisiones que se vayan llevando a cabo. En la práctica, ¿para qué va a servir? Desde la Dirección General de Aguas, y así está establecido en el Código de Aguas y en la Ley Marco de Cambio Climático, se están desarrollando los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, ¿ya? Entonces, una forma de monitorear cómo están avanzando las acciones de estos planes va a ser a través de estos indicadores. Es decir, vamos a tener la fotografía, por así llamarlo, del estado de cada cuenca hoy día, para después ir viendo cómo evoluciona en el tiempo y en qué hay que tomar ciertas decisiones o ciertas inversiones o actuaciones para mejorar estas brechas que se identifiquen. ¿Y hay plazos para eso? ¿Se manejan plazos para poder contar con esta estrategia? Mira, en temas de indicadores esperamos contar con la metodología y la aplicación en las primeras 4 cuencas que vamos a desarrollar en el país hacia el mes de abril del próximo año, del 2026. Y ahora, esta aplicación va a ir dándose gradualmente porque la idea es que estos indicadores se generen para la totalidad de las cuencas del país, en la medida que se van desarrollando los planes. Y también, ¿alguna de estas primeras 4 cuencas incluye cuencas de la macrozona norte, desde Arica hasta Coquimbo? Sí, efectivamente. La idea es que se apliquen estos indicadores en una cuenca en cada una de las 4 macrozonas del país. Macrozona norte va a tener una cuenca piloto. No sabemos todavía cuál es. Prontamente va a ser. Prontamente lo vamos a comunicar. Perfecto. Irene, quiero agradecer tu tiempo para conversar con nosotros. Creo que es muy interesante el tema, ir aprendiendo también sobre esta temática, más allá de que en los estudios y todo diga el 80% tiene que ver con la industria en distintos ámbitos, con los privados en distintos ámbitos. De alguna u otra forma, todos podemos colaborar con un granito de arena y somos responsables también de este tema. Muchísimas gracias, Patricia, y de nuevo la invitación a todos los actores que quieran co-construir esta estrategia de adaptación. Pueden ver en la página web de la Dirección General de Aguas o las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas y de FAO para poder participar. Que esté muy bien, Irene, un agrado conversar contigo. Igualmente, Patricia, buenas tardes. Oye, interesante temática la que hemos abordado en esta segunda parte
del programa de hoy y que tiene que ver con los recursos hídricos en nuestro país. Vamos a comenzar a despedir nuestro programa, como siempre, agradeciendo a nuestros auspiciadores. Albemarle, una empresa pionera en la producción de litio a nivel mundial, con presencia en el Salar de Atacama, mantiene un compromiso profundo con el medio ambiente, la colaboración con las comunidades y el desarrollo de una industria que impulsa el futuro energético de Chile y el mundo. Atención con esto, ¿sabías que en la región de Antofagasta está el único centro de investigación en cáncer de toda la macrozona norte? Bueno, Bradford Hill, así es, acerca tratamientos innovadores y seguros para pacientes oncológicos. Te invito a conocer más en www.bh.cl o a través de Instagram, @BradfordHill.cl. Bradford Hill, ciencia que transforma vidas. Comenzamos a despedirnos, quédese junto a nosotros porque en breves minutos más, a las 5 de la tarde, nos conectamos con nuestro departamento de prensa y las noticias de la macrozona norte de nuestro país. Gracias por habernos acompañado con otro Nosotras Somos Minería. Este programa fue presentado por Albemarle y Bradford Hill. Todos los jueves a partir de las 16 horas, infórmate sobre la minería a través de la visión de las mujeres que componen la industria. Hasta aquí llega Nosotras Somos Minería.